marzo del año 51, es maestro normal nacional, es abogado, doctor en ciencias jurídicas, profesor secundario, universitario de grado, posgrado y doctorado. Es integrante del comité de CONEAU, jurado Selección Justicia Provincial de Corrientes y Chaco, Misiones y Formosa. Ex funcionario judicial, ex vicepresidente de me corrige el doctor, integrante de Comisión de la Reforma Penal y autor de libros, que es el que nos va a presentar hoy. Así es, ¿correcto? Buenas tardes. Un gusto. Yo, déjenme este gusto. Quiero un aplauso grande, grande para Indiana. Ella y su equipo se cargaron al hombro esta responsabilidad de organizar la Feria del Libro. Ustedes no saben lo que significa coordinar, invitar, que uno no puede una fecha, que la hora, que me voy, donde estoy, que como, no, es así Indiana, ¿no? Tal cual, pero acá estamos. Gracias a Dios, estamos reunidos justamente por una causa común, que es Empedrado hacia el Bicentenario. ¿Por qué el título de esta charla? Empedrado tiene un orgulloso pasado, pero se prepara para el futuro, está comprometido para el futuro. Y me gusta ver justamente los chicos aquí presentes. Yo les cuento lo que nos pasa a todos cuando no vivimos permanentemente empedrados. Y venimos cada fiesta, cada encuentro, pero la fecha emblemática es el 14 de septiembre, el Día del Señor Allá. Y aparecemos de pronto encontrándonos en la Plaza 25 de Mayo con los amigos, con los maestros, con nuestros profesores. Parece que ese momento nos empodera, nos fortalece. En cada abrazo, en cada saludo, en cada gesto encontramos esa potencia que nos anima a luchar por Empedrado. Al caminar por sus calles brotan los recuerdos más profundos y sublimes que tenemos en nuestra vida. Casi sin pensarlo, caminamos, vemos la casa de Gervas, por ejemplo, y me acuerdo cuando él fabricaba los televisores a partir de la pieza en forma totalmente completa. Armaba televisores para Empedrado, para Salada, para Morucha. Pero también me acuerdo del padre, quien hacía hielo,
fabricaba hilo cuando no existían las graderas que nosotros hoy conocemos y que debíamos envolver en bolsas de arpillera para que no se derritiera pronto y pudiéramos brindar esa Navidad o ese fin de año con una sidra helada. O el clericó que tanto le gustaba a mis padres, por ejemplo. También, y esto es muy importante, él prometió de energía eléctrica en verano, de agua potable. O sea, no es que el Estado siempre cubrió las necesidades de nuestro pueblo. También las personas emprendedoras fueron capaces de proveer los insumos básicos de una convivencia digna. La comandancia del Empedrado, ustedes conocen la casa con esa hermosa galería, la escuela hermana, donde durante la batalla de la Triple Alianza funcionó el hospital de campaña, con médicos que han sacrificado sus vidas para poder curar a los heridos y enfermos de la guerra. O sea, tenemos en nuestras calles la historia viviente. Por eso, en esa plaza emblemática 25 de mayo, que la historia le dio protagonismo y que en ella se han realizado los actos más trascendentes. Si nos fijamos, frente a la plaza, con su arquitectura imponente, se encuentra la parroquia, la iglesia de Nuestro Señor Ayala. Firme, pero a su vez manso y tierno, como el acompañamiento de un padre. Y digo padre para decirle que aparece ya don Orestes Urbano Sin. Qué carácter que tenía, férreo, pero a su vez muy empático con las necesidades de cada uno de nosotros, con su consejo, claro. Y hoy todos los sacerdotes están ubicados y a partir de ahí dan su guía espiritual para que el Empedrado pueda vivir, crecer y desarrollarse junto con los valores de una religión que nos permite ver el pasado, el presente y el futuro en forma valiosa, y que a nosotros, en nuestro caminar del día a día, nos proveyó de valores que son inclaudicables y que nos toca hoy por hoy ver este futuro que tiene Empedrado y que debemos cuidar. Un poco más a la derecha, sobre la calle Rivadavia, nació el más ilustre jurista que Empedrado, Corrientes y el país dio. Y hablo del doctor Lisandro Segovia. Este hombre, Lisandro Segovia, fue una eminencia en la abogacía y en el derecho, a tal punto que llegó a ser un par de Vélez Arfield, el autor del Código Civil, y nació en Empedrado. Los vecinos dieron testimonio de eso. Vivía ahí. Fue licenciado y doctor en Derecho Civil, juez de primera instancia,
el ministro de gobierno y su obra que lo postuló para la historia fue Comentarios al Código Civil de Berezano. Si lo corremos a 360 grados, encontramos en la vereda del frente rentas, comisaría y el correo. Correo que hoy, cuando hablamos de comunicación, hablamos de WhatsApp, de correo electrónico, pero en esa época era carta simple, carta certificada, certificada con aviso de retorno, que era lo más seguro, expreso o telegrama. El telegrama era una muy buena noticia o algo no tan bueno. Algo demasiado urgente era el telégrafo de la estación. Fíjense, me estoy hablando de no mucho tiempo atrás, comparado con lo que ocurre hoy en las comunicaciones. Estamos a una distancia tremenda. Entonces, seguimos mirando a nuestro pueblo a partir de la plaza y volviendo por la calle principal hacia la fanfarria Alto Perú, nos encontramos con el gusto de nuestro querido gobernador, doctor Fernando Piratini Ribeiro. Pero al decir Fernando Piratini Ribeiro, yo pienso lo primero, la Escuela Normal de Empedrado. ¿Qué hito fundamental en el desarrollo de Empedrado fue esa escuela normal? Y acá hagamos segundo residencia, evoquemos aquello que hemos pasado por la escuela normal. Cada uno tendrá en su memoria los puntos que activan el recuerdo. Pero yo lo hago con una persona, con el profesor Juan Carlos Vallejos. Profesor Juan Carlos Vallejos, fíjense que este querido profesor es un historiador de la talla de cualquier historiador. Tuvo en su currículum varios elementos valiosos. Enseñó historia en la escuela normal. Ha dictado conferencias, ha realizado numerosas publicaciones y revistas en periódicos correntinos y de tiraje nacional. Ha obtenido Premio General San Martín en 1995 por sus investigaciones históricas y el Premio Corrientes en el 2005 como historiador empedradeño. Él mismo decía: yo no soy un historiador porque necesito títulos académicos, pero ¿quién puede hoy exigir títulos académicos a quien ha demostrado suficientemente su idoneidad para ser el historiador autónomo
de Empedrado. ¿Quién puede decir que Juan Carlos Vallejos no esté en la Junta Provincial de la Historia con su obra? Y vamos a pelear para que ocurra eso. Yo he comenzado las gestiones para conseguir ese título. Indiana me dio su autorización. La esposa también. Así creo que el bicentenario nos va a encontrar con el profesor Juan Carlos Vallejos, declarado historiador de Empedrado con el título honoris post mortem. Y para respaldar esa petición, exhibimos con valía su obra, Retazos de Historia, que hoy está bien enfrente, cruzando la puerta, los dos tomos. Y vamos a conseguir que se reedite, Indiana, esa obra. Lo vamos a tener. Pero volvamos a la plaza. Después de esa ocasión a Fernando, a la escuela normal y al profesor querido Juan Carlos Vallejos, pasamos a la Intendencia Municipal, al Consejo Deliberativo. Y en él seguramente vamos a encontrar muchos intendentes que han pasado y dejado su obra. Muchos. Yo me acuerdo de algunos que hoy ya no nos acompañan. De Antonio Hipólito Piragini Pereira. ¿Se acuerdan ustedes de Polo Piragini? De Daniel Gómez, de Faritza Ibén, de Mariano Echeverría, de Ernesto Rode, entre tantos. Pero ¿saben qué? Hoy quiero destacar a las mujeres que han sido intendentes municipales. Ellas fueron Rosa Telma del Giorgio, 1963. Aide Juana Kersi, 1972. Adi Dorna Valera de Faraón, 1981. Ernestina Dávila de Ledesma, 1989. Silvia Lescano de López, 1996. Fanny López Dixon de Azula, 1996. Vemos cómo todas estas personas, y lógicamente la lista interminable, que hoy lógicamente nos corresponde nombrarlo en su totalidad, creo que merecen un lugar destacado en un lugar de Empedrado. Debemos conseguir que todos los intendentes de los últimos 50 años tengan un lugar de vocación en un lugar de Empedrado, un salón de los intendentes de Empedrado. Eso lo debemos hacer para el bicentenario. ¿Por qué entonces decimos orgullosamente que ser empedradeño es un título gratificante? Por todo esto. Pero estamos en el bicentenario. Estamos llegando. Nuestro presente ya está. No lo podemos cambiar. Además,
estamos orgullosos de este presente. Pero ¿qué nos queda para el futuro? ¿Cómo vamos a proyectar el futuro? ¿Quién puede garantizar un plan trazado para el futuro hoy, sabiendo lo finito que es la vida? Y podríamos señalar un montón de aspiraciones: que se asfalten todas las calles, que se construyan las cloacas, que se haga la iluminación de la totalidad del edificio municipal. Es decir, podríamos lograr un montón de aspiraciones. Acá llega verdaderamente nuestro querido intendente electo, así que gracias por estar. Estamos empezando. Venga el intendente acá, el intendente electo, venga acá, por favor, adelante. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para el futuro? ¿Cómo proyectamos el futuro desde este presente? Y hay una herramienta que es verdaderamente eficaz, necesaria, y que pensamos que ha de ser muy valiosa: la carta orgánica municipal. ¿Qué es una carta orgánica municipal? Rápidamente, para que los chicos entiendan, es como un programa de lo que debemos hacer, no de lo que hicimos, sino de lo que debemos hacer. Y ese programa debe ser redactado por justamente aquellas personas que han sido electas representantes del pueblo de Empedrado para realizar esa tarea sublime, trascendente, imprescindible. Es la convención constituyente la que tiene la responsabilidad de anticipar el tiempo y en este presente programar el futuro. Y en esto quiero simplemente dar una versión de mi opinión, de aquello que entiendo que es central, que deba dialogarse, proyectarse y legislarse. Son tres áreas, a mi criterio, centrales: seguridad, educación, desarrollo urbano y sistema de gestión y control. Vamos por el primero. Creo que los chicos han quedado maravillados por lo que es la inteligencia artificial. Pues eso, más la robótica, más la informática, es justamente la herramienta de los programas de enseñanza del futuro. No hay paz social si no hay educación para todos. El acceso a la educación debe ser garantizado por nuestros gobernantes.
En el municipio deben existir programas de capacitación que incluyan en forma optativa con los programas de nivel secundario, especialización en robótica, informática y otros medios de comunicación. Ya no podemos ignorar estas herramientas para el futuro. Debemos comprometernos a brindar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, herramientas eficaces que les permitan insertarse y generar trabajo de calidad excepcional como es la robótica, la informática. Yo veía una vez la noticia de que un empresario había inventado o fabricado una bicicleta con tallos de bambú, nuestra tacuara tradicional. ¿Y qué pasó? Y está ahí. Bueno, tenemos que proyectar herramientas que permitan fomentar ese tipo de desarrollo, de emprendimiento. La seguridad y educación, dos pilares fundamentales. Donde no existe seguridad, no puede existir convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque el municipio debe tener una organización capaz de controlar y viabilizar en forma rápida y eficiente el abordaje de una problemática difícil o compleja. Sabemos que ya existen entidades como los bomberos, como la policía, como defensa civil, como salud pública, pero necesitamos una organización que el municipio cree para que asista en forma inmediata para solucionar la problemática existente. Y es lo que creo yo, el diseño que esto promete sería la creación de la Guardia Urbana. Guardia Urbana que no es el que anda recorriendo por las calles o el que anda cuidando la seguridad, sino Guardia Urbana es aquel grupo de funcionarios municipales capaces de asistir en cualquier problemática: inundaciones, tormentas, tránsito desordenado, alimentos en mal estado. Es decir, en esta Guardia Urbana tiene que centralizarse la gestión de control de la convivencia pacífica. Fíjense ustedes, por ejemplo, un inspector de tránsito tiene básicamente la función de controlar el tránsito. Pero ¿qué pasa si hay aguas servidas? O si se está quemando un basural. Y tal vez no actúe, porque no es su competencia. Entonces la Guardia Urbana tiene que tener un abordaje multisistémico, es decir, buscar los sistemas de abordar cualquier problemática mediante la dirección de un solo organismo municipal, que sea la Guardia Urbana. Guardia Urbana que a su vez va a estar facultada para constatar las infracciones de tránsito, las infracciones bromatológicas, las infracciones a la higiene y salubridad,
levantarán la infracción y sostendrán esa acusación ante el juez contravencional o de falta o de un jurado integrado por vecinos. Fíjense entonces cómo estamos involucrando en la gestión y el control de la convivencia a todos los ciudadanos. La municipalidad va a venir al vecino, a asistir al vecino. Creo que en esto nos pone la exigencia de nuestra creatividad. ¿Cómo hacemos? Y haremos tal vez cuerpos que anden en bicicleta, en motocicleta, en auto, etc. Pero lo importante es que el último vecino detrás del cementerio tenga la misma asistencia que el vecino que está sobre la calle apartada. Ese sistema de control y de convivencia pacífica va a ser garantizado por un jurado de vecinos, compuesto por 3 o 5 vecinos. Vecinos elegidos conforme a un padrón que podría ser voluntario o sacado del padrón electoral. Esos mismos vecinos van a ser los encargados de sancionar y aplicar la multa que lógicamente debe cumplirse. Sin orden, sin respeto, no hay progreso, no hay convivencia. Primer elemento entonces, educación, seguridad. Segundo elemento, salud pública. Y en esto creo que al estar el intendente electo en la rama de la medicina, me ha de entender lo que quiero transmitir. Seguramente si necesito su apoyo, le voy a pedir la hipertensión, por ejemplo. ¿Cómo podemos controlar la hipertensión de todos los habitantes de la comunidad? Conozco, por eso traigo este tema, un plan realizado en Riachuelo, que el intendente hizo un convenio con los residentes del primer año para que una vez al mes, creo que eran 60 residentes, vengan a Riachuelo y realicen el control de la hipertensión o de la presión arterial a todos los habitantes y hacían una planilla de seguimiento. Con eso, ¿qué es lo que se obtiene de ganancia? La prevención de los cuadros críticos de ataques cardíacos. No sé, doctor, si es posible, ¿cómo no? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presencia, gracias a la organización. La verdad que para nosotros los peregrinos escucharle, doctor, es un placer. Le damos las gracias. Bueno, es verdad que el tema que está tocando es fundamental, es la hipertensión arterial, es la principal causa, el principal factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares. Es la principal causa, es el principal factor de riesgo, y con algo muy sencillo, que es tomarle la presión tanto a los adultos como a los chicos, porque también hay hipertensión en la edad escolar. 1 de cada 4 argentinos es hipertenso. De eso se sabe que la mitad solamente se sabe que es hipertenso, y el control de la hipertensión
solamente de esos 4, o sea, lo vamos a controlar a uno solo. Por eso es que la hipertensión sigue siendo la principal causa de es el principal factor de riesgo, digamos, de las enfermedades cardiovasculares emergentes. Por eso, como te mencionaba, de la salud pública debe hacer un convenio. Nosotros tenemos escuelas, como por ejemplo el Instituto de Formación Docente, que se podría hacer tranquilamente un convenio directo y trabajar, digamos, lo importante de los datos es tener la estadística y controlar. Por un ejemplo, vamos a empezar con 5 barrios de empedrado y hacemos un screening. Como usted dice, es muy importante que el municipio esté en la calle y no en las puertas adentro. Así que, con respecto a la salud, me parece que es fundamental aplicar políticas como en la hipertensión, también en la diabetes, también en la obesidad, y eso solamente, o la desnutrición. Estamos en una pandemia, el 50% del mundo se muere por desnutrición y el 50% del mundo se muere por obesidad o sobrepeso. Entonces, con una balanza y haciendo controles vamos a poder reducir este flagelo. No me quiero extender más, te quiero dar las gracias. Te vinimos a escuchar ahora, la verdad que es un placer y veo que todo el arco político se encuentra presente, y para nosotros es muy importante, porque la verdad que es un orgullo que sea de la. Muchas gracias, Juan. Además, por ejemplo, el control del programa de vacunación infantil, es decir, seguramente la Convención Constituyente va a encontrar los términos de poner esto dentro de la política del Estado municipal. La salud, yo creo que primero pasa por la prevención y luego, lógicamente, por la atención directa de la enfermedad. Pero, me voy a detener en una cuestión que yo lo vengo observando hace mucho tiempo en todo el país y en la provincia y también en este querido empedrado, que es la salud mental, consecuencia del consumo de sustancias prohibidas. Lamentablemente, el país, la región, se ha, diríamos, inclinado a probar este tipo de conductas. Y seguramente más de uno tiene el ejemplo de alguna realidad. Y eso no solamente produce daño a quien consume, sino a toda la familia. Y no solamente a la familia estricta, sino a la familia, vecindario y comunidad. Entonces, esta lucha contra estos hábitos debemos erradicarlos desde la educación y desde el primer nivel, con la demostración de ejemplos de aquellos que han caído y no pueden regresar. Entonces, es también, creo yo, política de Estado municipal establecer las herramientas para crear un tejido de contención tanto para el adicto como para la familia que está involucrada. No es fácil, no es imposible, sí es difícil, y en eso debemos comprometernos
La estrategia no es un diseño genérico que sirve para todos. La estrategia la debemos crear cada uno dentro de su comunidad. Eso debe ser la política de Estado, la salud pública y la atención a las personas vulnerables como consecuencia de este ámbito. Y por último, porque veo que ya los chicos lógicamente están cansados, el otro tema fundamental que es el desarrollo urbano y el control y la gestión. Desarrollo urbano. ¿Quién de ustedes comenzó a construir algo sin saber qué es lo que construía? Nadie. Si uno empieza a construir el quincho, lo primero que hace es la parrilla para poder comer el asado. Y después el techo, y después el baño. Pero siempre tenemos la protección de lo que queremos. El Pedrado creció de espalda al río. El río es el valor más incalculable que tiene toda comunidad turística. Nadie puede despreciar la naturaleza del río Paraná y menos de las barrancas del Pedrado. Ahora, ¿qué planes hay respecto de esto? ¿Alguien trazó o proyectó, por ejemplo, una avenida costanera que vaya desde el Matadero hasta el turismo, por ejemplo, del turismo al cementerio? No. Urgente. Debe realizarse un relevamiento catastral del estado de dominio de la costa que corresponde a la municipalidad y trazar un plan de desarrollo. Los valores de los inmuebles se deben evaluar conforme a la protección que de la urbanización se prometa. Entonces, tenemos que devolverle el lugar del crecimiento costero al Pedrado. Tenemos que darle a los inversores y a los que quieran radicarse en el Pedrado la seguridad que frente al río van a poder estar tranquilos, que van a tener calles, que van a tener servicio de agua, que van a tener servicio de luz, que van a tener servicio de agua. Pero hoy yo le invitaría, por ejemplo, a que miramos y vemos la costa del río Paraná. ¿De qué forma nos podemos acercar a las barrancas? Es prácticamente imposible, salvo que tengamos ánimo de aventura, pero faltan los puentes de acceso para que el desarrollo sea sustentable. El Pedrado debe dejar de darle espaldas al río para su desarrollo. Tiene que ser política de Estado. ¿Y cómo se convierte en política de Estado? Trazando la forma de regulación jurídica de adquisición de esos bienes. Primero, mediante el censo catastral del dominio municipal sobre esos bienes inmuebles. Creo que eso es importante. Y por último, ya veo que mi
auditorio joven, se le está por ir en cualquier momento, ya se va descubriendo. Pero está el auditorio. Bueno. En todo Estamos caso, haciendo después un recambio. abrimos el debate después. Termino este. Sí, doctor, sí, doctor. Mi experiencia en el Poder Judicial me enseñó que los conflictos de poderes, famosos conflictos de poderes, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, solo han causado retraso y un descreimiento de las instituciones. ¿Y cuál fue el mayor punto de fricción en estos conflictos? Justamente el control de la gestión del presupuesto. O sea, la Carta Orgánica tiene que buscar el mecanismo capaz de controlar la gestión municipal, la ejecución presupuestaria en forma directa y en tiempo real. No podemos hablar de organismos externos, convenios con otro organismo de otros lugares, no. Debe controlarse en el mismo Estado municipal. Para eso se tiene Consejo Deliberante, se tiene control de tesorería. Es decir, hay todas las herramientas, hay que buscar el mecanismo en que esos instrumentos puedan tener eficacia en tiempo real. Y otro de los puntos fundamentales que también quería tocar entonces el sistema de control. El punto central para mí es el cargo de viceintendente. El viceintendente tiene que ser presidente del Consejo Deliberante y tener la responsabilidad de rendir cuenta de los actos del Ejecutivo ante el Consejo Deliberante, cada vez en forma periódica, a veces mes, 2, 3, pero siempre debe ser periódico y el control dentro del mismo órgano municipal. No podemos esperar un año, o 2, o 3, o 4 a que se controle la ejecución presupuestaria. Eso tiene que ser central. Les digo que de todos los conflictos de poderes, ese fue el punto más álgido en todos los conflictos. Se suspendía al intendente, asumía el presidente del consejo, reasumía el intendente, pero los controles nunca estaban allí. Entonces hay que buscar
buscar el mecanismo de que el control sea en tiempo real. A mí nada me sirve el control de lo que ocurrió el año pasado. A mí me sirve controlar lo que ocurrió el mes pasado. Seguramente acá está el contador Ramos, que va a decir la incidencia del saldo negativo de un mes a otro mes es verdaderamente crítico cuando no se lo soluciona de inmediato. Entonces, creo que esta reforma de la Carta Orgánica debe tener lo que nosotros o algunos llamamos pacto básico de entendimiento. Hay cosas que no podemos discutir: educación, salud, seguridad, controles. Entonces, lo primero, creo yo, que debe establecerse es el conjunto de puntos básicos de coincidencia. Y después vamos a trabajar con esos programas de la INCUBE, con mismo. Pero vamos a lo operativo, aquello que inmediatamente corresponde hacer para que podamos estar en orden tranquilo. Las cuentas claras dan tranquilidad. Impiden ese enojo, a veces incómodo, de autoridades que deben convivir día a día. Y lamentablemente el tiempo que a veces nos corre un poco, pero debemos tomar con la gran responsabilidad y honor del tiempo de reforma que nos impone la historia. Fíjense cuándo se reformó cuándo se dictó la primera Carta Orgánica, cuánto tiempo pasó para eso. Es un honor, pero a su vez es una gran responsabilidad. Por eso, los constituyentes que han sido electos formarán seguramente sus comisiones, creo que están incluidos de un gran compromiso con el pueblo, con el legado, y sé que seguramente va a ser un producto genuino y de mucha dignidad al futuro. Y concluyendo y cerrando, ya vimos, si hubiera quiere, a la discusión o al intercambio de opiniones, es decir que si tenemos fe, lo podemos conseguir. Y si somos tremendos, seguro que sí. Muchas gracias. Porque en caso de empate tiene que
parte. Pero cuando hablamos del viceintendente como presidente del Consejo Liberante, hay que darle el cuerpo legislativo, no el ejecutivo. Sale de la esfera del ejecutivo y pasa al ejecutivo. Creo yo que no hay necesidad de tener otro funcionario, otra autoridad electa como vice. Yo por lo menos no le encuentro utilidad institucional al viceintendente en el Poder Ejecutivo, sí en el Poder Ejecutivo. Sí. Creo cuando hablaba del tema del voto, y entender que el cuerpo del Consejo Liberante que llegamos por 9 representantes. Ahora, exacto. No mentira, creo que seguirá así a la próxima periodo como vemos. El tema del voto, primero se me hace que solamente votaría el presidente. Si la pregunta es de toda votación, si en la primera votación ya incluiría el voto del viceintendente o solamente intervendría en caso de que pueda darse la circunstancia de que el quórum esté integrado por 8 concejales, haya 4 con un tipo de voto y otros 4 de este un señor empate. En ese caso votaría el presidente o en todos los casos. Yo creo que siempre en todos los casos debe votar. En todos los casos se integra con el legislativo. Por eso decía, ahora lo tenemos en el ejecutivo. Personalmente no entiendo por qué, pero yo creo que con el intendente más te sobra. Diríamos, va al Consejo Liberante, el viceintendente es el presidente nato del Consejo Liberante, y en caso de ausencia, como ahora está previsto, el caso de Ángel María, del viceintendente, aparece el presidente del Consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que romper un poco la burocracia de los funcionarios sin funciones. No quiero decir que no tenga funciones. Estamos hablando de un futuro. Entonces, el viceintendente tiene que ser el nexo entre el ejecutivo y el legislativo. Porque pues tiene que haber una conexión de comunicación estrecha de tal forma que los controles sean más inmediatos. O sea, cada mes, cada 2 meses, no sé cómo se podrá regir la ejecución presupuestaria. Lo mismo en caso que el intendente requiera de algún tipo de ordenanza para su gestión, el viceintendente quien va a sostener esa propuesta. Esa conexión es la que me parece que es importante establecer. Además va a ser un reaseguro a la marcha institucional. Creo, opino yo, ojo que no soy político, ¿no? Más allá de los políticos, pronto me parece una opinión muy valiosa, pero con el tema sí creo que es un nexo muy importante, porque también sea una cuestión que actualmente ocurre en el Consejo Deliberante, que al renovar anualmente los presidentes, no hay una posibilidad de una tarea administrativa dentro del Consejo. En ese aspecto lo consideraba en los salones de café, digamos, conversando con amigos, que por lo menos o la opción del viceintendente como presidente del Consejo, con lo cual podría hacer una proyección a 4 años y hacer una contabilidad, porque también el Consejo tiene que rendir cuenta. Actualmente no rendimos cuenta a nadie. Ya no tenemos, al no tener disponibilidad de fondos, tampoco administramos más que a través del Ejecutivo, con lo cual, al producirse conflictos, puede atraer acarreados otros
de los balances de las ejecuciones presupuestarias, la evaluación que actualmente se hace cada 3 meses. Eso pasa a una auditoría y luego pasa al legislativo, o sea, al Consejo Liberal. ¿Qué piensa usted para el futuro que sería lo mejor para el Pedrado, la figura de un auditor, la auditoría propia de los concejales? Antes, cuando teníamos auditor, se mandaba todo a la provincia y ellos auditaban, digamos, pero es verdad que nosotros, a título personal, digamos, el comentario que voy a hacer, no tenemos realmente control en el auditor actual de lo que es una percepción mía, digamos, de lo que pasa realmente con el mundo integrado, digamos. Y que sé que recién tenemos los balances de 2023. No tenemos el 2024 y estamos esperando los 2025. ¿Qué piensa usted para mejorar este sistema de control? Sé que lo desarrolló, pero le toco de vuelta ese tema para que se explaye un poquito más si puede. Gracias. Para mí los controles deben ser eficientes, nunca pueden ser formales solamente. O sea, ya no me sirve hoy controlar la ejecución presupuestaria de hace 1 año, 2 o 3. Y yo tengo que ir llevando el control. Ahora bien, si nosotros hablamos de 2 poderes, o de 3, a mí me gustaría que se hablara de 3 poderes, ¿cómo los otros poderes no pueden controlar a uno? ¿Y cómo ese uno no puede controlar a los otros? Yo creo que falta ese nexo de comunicación, de controles interpoderes. O sea, tiene que haber dentro del Ejecutivo la manera de cómo poder controlar el Legislativo y el Judicial, y a la inversa, en el Legislativo y el Judicial cómo controlar el Ejecutivo. Esa es la única manera en que pueda haber un equilibrio de poderes, porque los 3 poderes principales son poderes autónomos y deben ser autosuficientes para controlar al otro, porque de no ser autosuficientes estaríamos en una dependencia, que es la antinomia del control. Entonces, a mí me parece que debe haber una manera en cómo se imponga la ejecución presupuestaria trimestralmente y que todo legislador, en este caso concejal, pueda mirarlo, o que un vecino pueda ir ante el juzgado contravencional y hacer la correspondiente denuncia si no lo cumple. Es decir, tiene que haber un sistema de control de poderes. Ahora, desde el punto de vista contable no se me ocurre cómo ocurre, pero yo digo, si yo estoy conduciendo una institución y digo, se recaudó 100 pesos y me preguntan en qué se gastó, y yo le digo, acá está, en el acta. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque de esa forma me quedo tranquilo yo y se queda tranquilo el requirente. Pero el problema es cuando no se puede ver, y eso es tarea de la Convención Constituyente. No es una tarea menor, es una tarea titánica, porque entiendo lo que es trabajar voluntarios, a veces un poco disparo, ¿no? No sé si alguien me gustaría ver qué punto han quedado que yo pueda evacuar. Lógicamente no soy un experto en esto, pero sí. La pregunta es si Diego está hablando de la figura del auditor se eliminaría, que quedaría solamente la auditoría a cargo del Consejo. La auditoría va a estar a cargo del Consejo, que puede nombrar su auditor, que me gustaría que sea un auditor del Consejo, no un auditor del
veces, primero por la duración del auditor, el auditor también a los efectos de tener independencia, en su dictamen tiene que estar abstraído de la cuestión política. Si designamos a través del Consejo Deliberante las distintas mayorías que pueden ser afines o no al Ejecutivo Municipal, puede traer distinta animosidad o por lo menos sospechas en sus dictámenes, que ya no hacen a la transparencia que es necesaria cuando se trata de las cuentas públicas. Yo creo que la palabra básica que hoy está instalada en la forma de ejecución es la eficacia a diferencia de la eficiencia. O sea, la eficacia es conseguir un objetivo simplemente. La eficiencia es conseguir ese mismo objetivo al menor costo posible. Entonces, con el informe que nos manda el auditor, como son términos parciales, o casi un balance anual, se limita a solamente el aspecto contable de la revisión. Como bien decía este momento, tanto se recaudó, tanto se gastó. Ahora el tema es que hay adentro de eso, de cuánto se gastó, hay que ver cómo se gastó. Yo doy por ahí un ejemplo burdo, no puedo decir, muestro una factura de un ladrillo de 10.000 pesos y contablemente está bien, porque está el gasto, está la factura, está el ladrillo. Ahora, ¿ese ladrillo vale 10.000 pesos o vale 100? Ahí hablamos de eficacia y eficiencia, que hoy, para los próximos estatutos, es muy importante que se inserte esa figura de la eficiencia y de la transparencia, porque no es solamente la cuantía del gasto, sino la calidad. Por eso yo creo que está mal nombrado auditor. Me pareció en primer momento que no es la figura del auditor lo que necesita un municipio, sino de un tribunal de cuentas. Son dos cosas distintas. El auditor se basa con razón en las normas meramente contables, que es que emite un organismo por el Consejo Profesional de Ciencia Económica. Pero aquí estamos ante fondos públicos, por lo cual se tiene que remitir a leyes provinciales, con lo cual tendríamos que hablar de un tribunal y no de un auditor. Mi humilde opinión y aporte para los próximos estatutos es cómo salvar esa dificultad. Pero ¿qué va a ser humilde, autor? Es profesional. Bien, entiendo el nudo de la cuestión. Ahora, cuando yo digo auditor, lógicamente me refiero al órgano encargado de darnos satisfactoriamente un rendimiento de todos los requerimientos que podemos hacer. Entonces, lo que no estoy de acuerdo, mi querido amigo, es que mandemos a corriente, que tengamos convenio con la municipalidad No, esto se debe resolver acá. Creo que hay capacidad suficiente, y si no, se contratan contadores, no sé cómo decirlo, pero además, me permito decir, cuando a mí un perito me dice, murió de paro respiratorio y resulta que la calle está un costado y el cuerpo no está loco. Un sentido común, te quiero decir. Es decir, hay que buscar una manera, pero el tema tiene que resolverse acá. Por supuesto, hay instancias de revisión superior, pero acá. O si no hay conflicto permanente, va a haber por lo menos potencialmente conflicto de poder. O no lograr el control que queremos. Hay que buscar esa herramienta. Pero yo discutible totalmente con que tengamos que acudir a un órgano externo de la municipalidad, digamos, como provincia o tribunal de cuentas de provincia, que no sé. A mí me gustaría
Tal vez me expresé mal, yo también coincido que tiene que ser local. Aparte, a diferencia de años anteriores, por suerte, hoy ya contamos con un gran número de profesionales contables, abogados que pueden locales. Creo que quién mejor que alguien de su localidad para defender lo suyo. Yo también coincido, lo único que me refería al nombre del auditor y que ese tribunal de cuentas es integrado por integrales de la opción, porque por suerte hoy ya contamos con contadores y abogados profesionales acá locales que pueden cumplir perfectamente esa función. Totalmente. Sí, yo. No, ahora sí, como compañero de amigo. Me gustó. Que si vos conocés a un municipio o a un lugar, ustedes poderes se intercomunican y se pueden posicionar y conocer alguna herramienta específica así. Creo que la de corriente es al 100. Sería lindo para por lo menos separarle él de aquel lugar. Tanto el número de corriente es así. Así. Y los tres poderes. Donde tienen una facultad respecto a eso. Sí. ¿Y dónde se ubicaría ahí entonces el viceintendente? ¿Cómo? ¿Dónde se ubicaría el viceintendente? Y el intendente es el ejecutivo está hoy. Está en corriente, pero corriente no es muy grande para. Creo que da la posibilidad. Claro, entiendo, es decir, para mí el sistema de comunicación es lo importante, llámese o no viceintendente. No solo comunicación, me refería a la posibilidad del fundamento o del comportamiento de cada uno de los tres poderes. Claro, por eso hay que darle las atribuciones al legislativo, al Consejo Liberador. Hay que dar las atribuciones. Doctor, una pregunta puede ser. Sí, bueno. Dentro de su charla, creo que uno de los apartados más importantes que para mí es el desarrollo urbanístico de la ciudad de Empedrado. ¿Por qué? Porque yo creo que más allá del desarrollo urbanístico de la localidad, nosotros tenemos que tocar primeramente qué forma de habitar vamos a tener el territorio. Usted nos hablaba, por ejemplo, de la construcción de una avenida que conecte diferentes puntos. Por ejemplo, a mí me toca en particular la construcción de una avenida. Estamos pensando, se me hace a mí, a un paseo, pero a un paseo que nosotros lo vamos a poder realizar, por ejemplo, en automóvil. Entonces estamos priorizando la construcción de algo, una forma de habitar pensado para el automóvil. Entonces, ¿qué le parece a usted que se podría introducir, ya que existe en la actualidad un plan estratégico de desarrollo urbanístico para la localidad de Empedrado, desarrollado en el 2014 por el arquitecto Mario Merino, que está en el municipio, que se llama Peduac, en el cual se puede acceder? ¿Cuál sería, creo yo, una de las herramientas más necesarias para salir a debatir sobre esta forma de habitar, creo yo, en los barrios, en los organismos, en las instituciones? Porque yo creo que tiene que salir de ahí el debate y no que sea un plan que lo pueda llevar sinceramente adelante un profesional, pero no, yo creo que sería la herramienta más adecuada estos encuentros vecinales, recurrir al sistema de audiencias públicas para que el debate sea mucho más amplio y realmente
Entonces habría que replantear, por lo menos recuperar y darle línea segura de desarrollo. Y me encanta lo de que cada comunidad defina su forma de vivir. Lógicamente, sí, para mí, en el medio de la barranca ya, ¿cómo tengo agua potable? ¿Cómo tengo electricidad? ¿Entiendes? Directivita no puede tener a batería, pero se necesitan los servicios públicos. Además, si, por ejemplo, se viabiliza un desarrollo sustentable con energía solar, perfecto. Energía eólica, perfecto. Tal vez sea una solución a los Perú y otras cosas. Pero te quiero decir, primero empecemos por ver qué es lo que tenemos, cómo no tenemos, cómo podemos ordenar para después. A ver, no sé si hay esto. Un tema de falta. ¿Cuál sería la forma óptima de una construcción de falta a cargo de quién tendría que estar? ¿Cómo se podría construir? Hoy por hoy el Estado puede faltar, creo que el Estado sigue, creo que está abierta el concurso, no me acuerdo bien, sería falleció uno de ellos, no se renovó, sobre todo tenía entendido, por eso no hicieron la falta. lo primero que hay que tener alguien, o sea, fuerza, pero tener uno encargado de juzgamiento de reclamación. A mí, lo ideal es un jurado de vecinos. ¿Por qué? Creo que debemos sostener la cuestión. Porque una infracción por agua servida, por ejemplo, el vecino infractor frente a los vecinos del barrio o de otros barrios no va a poder justificarse por qué arroja la agua servida para acá. Tal vez al tribunal técnico no le interese tanto como le interesa al vecino lo del agua servida. Porque el agua servida es agua servida cuando no llueve, pero es más contagiosa y cuando llueve pues, se mezcla todo. Entonces, el vecino que sufre le va a decir, no, esto no se puede. Ahora, lógicamente hay que buscar otra infraestructura que permita el desagüe de todas las aguas, lógicamente. Pero creo que el tribunal de jurados por vecinos puede ser una buena solución. A mí me encanta. Hicimos una prueba piloto de Riachuelo y me juro que fue muy buena y participaron 5 vecinos por el quema de basura. El infractor decía, no, pero lo que pasa es que nadie recoge la basura, yo te dejo 2, 3, 4 días y no aparece, entonces ahora me quemo. Y el vecino de la vuelta le dice, no mientas. Si a mí me sacaron ayer y toda la semana pasan los días tantos, lo que pasa es que vos acá cuando se va a cambiar. ¿Entienden cómo es? Eso el tribunal técnico no lo va a poder decir. No, es un tema, lo entiendo. Sí. ¿El mecanismo de elección cómo sería? Puede ser por sorteo, por dinero común, o por la terminación de su documento. Aleatorio. Los números pares
el problema resuelto deja de ser problema. Siempre. Cuando usted no resuelve el problema, hay un problema. Igual existiría después de falta de... Claro, porque es que dirige todo el funcionamiento. Lo que dicta la sentencia, digamos, exactamente. Después de falta, para agilizar, porque hoy está, por lo visto, nuestro sistema de elección, la gestión de la Carta Orgánica, es bastante engorroso porque hasta hoy no se pudo designar alguna forma de agilizar el trámite a los efectos de poder, porque la Carta Orgánica tiene muchos organismos que están con muchas dificultades para constituirse, las comisiones vecinales, las comisiones de obra pública, además que tienen requisitos muy de difícil cumplimiento para, en el caso pues, último yo después de falta, por algo no se puede decir que el sistema de elección es complicado, pues porque se dieron las circunstancias y criterios que hicieron que se dificulte la tener hasta hoy ocupado por las faltas que es tan importante. Es un problema de todo el país, de la elección de... Mira, las justicias federales, por ejemplo, hay 720 jueces federales que están cubiertos por el cielo. Y el resto hace 20 años que no se mueve. Así que, creo que en todos lados pasa. Bueno, seguramente van a abrir ustedes acá también. Hasta con los sacerdotes de problemas van a tener más sacerdotes. Hay capillas vacías. Pero bueno, le quiero decir, es lo que yo al principio decía, la Carta Orgánica debe ser una estructura dinámica, no una mera mención de ideales y propuestas programáticas, digamos, abstractas. Yo creo que tenemos que dar herramientas que hagan funcionar. Sí. ¿Cómo fue surgió la experiencia en el Riachuelo para el tribunal sobre la programación, cómo surgió, se invitó a quiénes, cómo fue la convocatoria para ver si se puede introducir acá también ese tipo de experiencias? Lo hicimos a través de la Facultad de Derecho y convocamos
planteo de necesidades es muy difícil y esa es la posibilidad que tienen los que integran la convención. Sí, pregunta de amigo, puede ser. Sí, por supuesto. Desde que va a la ciudad de la familia, puede ser. Ella la gente se ve sí, yo creo que es un desafío muy importante. Pero acá en el lado el tema de la basura es constante. Claro. Y el agua se vio por las cosas. El agua se debe llevar específicamente de ellos que Y que saquen la basura fuera del horario. Que saquen la basura, eso sí, eso es. Hay muchas cosas que son tolerables, ¿no? Pero está mal. Hay que ordenar, que veo yo hacer una política de orden. No se pierde nada, al contrario, después se va a agradecer porque yo me quedé pensando ¿qué será que para mí el entrenado será dentro de 10 años? Ojalá sea una ciudad tranquila, que viva en paz. Yo por eso yo le pregunto, que viva en paz, que esté tranquila. Que uno pueda venir y visitar, porque es hermoso. Doctor, me voy a tomar unos 3 minutos. No, por Mi favor. papá es un hombre de 70 años, corredor, atleta, ahora es famoso también, de paso. Y mi papá es una persona, es muy pacífica, pero hay 2 cosas que a mi papá lo ponen, y me voy a permitir de usar la palabra, violento. Él es atleta, usa la calle Sarmiento, que es una de las arterias de entrada y salida de la localidad, pero me pone muy nervioso y entra en estrés cuando pasa una moto haciendo wheel o con el caño de escape haciendo de la suya. Y la segunda es el vecino quemando la basura. No va a creer que mi papá es un amor de persona, pero le ve al vecino quemando la basura. Carga un balde de 20 litros y primero le echa el agua al fuego, y después le dice, amigo, si no querés juntar la basura, avisame, voy a venir a juntar yo. Y él mucho tiempo, casi 10 años hizo radio, y en la radio decía, lo decía porque uno es asmático, pero también se pone en el lugar de toda esa gente que detesta el olor a humo, que sale bañado perfumado, que no tiene problemas de salud, que sale bañado perfumado al teatro, por ejemplo. Llegamos acá a olor a humo, pero el vecino no entiende, no. Pero hay algo que usted lo dijo, porque toleramos. Porque si cumplimos con lo que dice, que se le va a multar al vecino que hace fuego, y ahí yo creo que dejaría, porque cuando vos le tocas el bolsillo al vecino, ahí cambiaría la cuestión. Si no, pareciera que no pasa nada. Mire, ¿por qué decía eso lo del entrenado que vive más tranquilo? Tengo un colega que hace 6 años traspasó la mano, pensando que iba a vivir su jubilación y para una parte para ir a otro lado. Y me dice, estoy arrepentido. Tenía un pregunta también. Eso, le digo, y vamos a hacer una estoy poniendo vídeos antirruido. Porque los fines de semana es para los participios, los borrachos, todo. Entonces, no es que uno quiera un convento, un gigante, todo eso, pero un lugar donde está tranquilo. ¿Sí?
y hacer un trabajo conjunto que haga insuficiente con las instituciones. Sí, y bueno, eso, pero es, diríamos, cierto que la enseñanza de la primaria es la única que cambia. Debemos con el cuidado del ecosistema, los niños que quedan de escuela, que ya fueron formados en el cuidado del ecosistema, hoy no tienen un papel. Hoy nosotros miramos un novio. Entonces, es cuestión de conciencia, de formación. Y ahí está la responsabilidad, como decíamos hoy, tiene que tener un plan de educación en el sistema primario, secundario, por lo que Ese tema hay un cardiólogo que se llama Luis Fuster, que viene como el padre de la cardiología moderna, un médico español que trabaja en Nueva York, trabaja en Barcelona, hizo un programa educativo con la escuela, digamos, de Bogotá, de Londres, de Madrid y de Nueva York. Y lo que habla justamente lo que es la prevención primordial, que habla de hacer prevención en los niños de 4, 5, 6 años, o sea, como decía el doctor, la educación, uno aprende en la escuela primaria y replicarlo en la secundaria. Y es verdad que habla también del cuidado del medio ambiente, de la educación para la salud, digamos, y la verdad que ha dado demostrado porque se ve que los chicos, por ejemplo, no tienen hábitos tóxicos como los chicos lo recibieron en la educación. Entonces los chicos no consumen tanto alcohol, no consumen sustancias tóxicas, están en peso ideal, que no tuvieron esa educación. Es algo que es la educación, hay que poner presupuesto. Y hay que también relacionar, acá tenemos docente, el representante de nuestro pedaño, es relacionar entre la política de Estado municipal con la política de Estado provincial. No es fácil, pero es difícil. Nosotros en algunas municipalidades, trabajando en la escuela municipal, vamos a poner para esa. Pero hoy tenemos toda la escuela primaria, depende del gobierno provincial que tiene que implementar la realidad que tiene cada pueblo. En este caso sería un proyecto que puede dar a la docente que está ahí. Creo que hay varios docentes acá. El proyecto que se introduzca a la Cámara de Diputados, a la Cámara de que se haga una especie de ley para que el gobierno o el Ministerio de Educación a la vez baje esa propuesta para que incorpore los contenidos que quiera cada municipio de acuerdo a su realidad. Como si no es imposible, si no nosotros tenemos acá escuelas que dependen de lo que dice el supervisor, de lo que dice el ministerio, pero no es la realidad que necesita la persona, ¿no? Entonces, dependemos del gobierno provincial en todas esas cuestiones y más de los contenidos. ¿Se entiende? Sí. Por eso sí, parece fácil, pero no es complejo. Creo que el tema de buscar la manera en cómo introducir, yo pensaba en una materia opcional, por ejemplo, los días sábados, con algún tipo de estímulo, premio, cumpleaños, etcétera, pero darle la posibilidad a los niños de tener una formación por el tiempo que viene. Tenemos la robótica, la inteligencia artificial, tenemos un montón de herramientas que existe, que es la Subsecretaría de Medios Técnicos, firma convenios con Rotary, con esto, puede firmar convenios con la municipalidad, puede firmar convenios con el Cruz San Martín, es decir, podemos encontrar las herramientas. El tema es que desde la estructura orgánica organizacional surja esa necesidad.